en los altos de mercado todo es bonito y en los mínimos de mercado todo es feo. Si no, no se cumpliría el concepto de la capitulación, ¿no? Vamos a hacer balance de lo que ha sido esta semana. Vamos a mirar a resultados empresariales, a expectativas de tipos de interés, a datos de actividad y también de inflación. Hacemos balance y miramos a futuro. Lo hacemos con Pablo Gil. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo Gil es economista y creador de contenido especializado en finanzas, en ahorro, en inversión. Oye, Pablo, ¿cómo estás viendo las bolsas? ¿Sientes vértigo, euforia controlada, desmedida o esto es algo normal? Bueno, yo como estoy comprado en China no tengo sensación de euforia. Ahí lo que hay es un pesimismo atroz. Todos los días Ujú. lees artículos de todo tipo, de Bloomberg, de Reuters, de cualquier medio, hablando del fin del mundo en China, ¿no? Que no es suficiente lo que hace el Banco Central, que el mercado inmobiliario va a colapsar, que se va a llevar por delante a los bancos. Y lo cierto es que China bajaba un 15% al principio de año y ya no baja nada. Creo que es el sentimiento típico en los suelos de mercado, donde todo el mundo ve lo malo y nadie ve la cantidad de medidas que se están tomando para contrarrestar la situación. De hecho, han bajado los tipos de interés en el préstamo a 5 años recientemente cuando no se esperaba. Y bueno, pues creo que es el sitio donde hay que estar. Si no quieres estar en bolsas con valoraciones muy altas como en Estados Unidos o en Japón, creo que es una oportunidad muy buena, ¿no? La Mm. segunda zona donde mejores valoraciones tienes es en las bolsas europeas, pero ahí no hay mucha gente que quiera estar tampoco. Se centran todos en Estados Unidos y normalmente en las compañías tecnológicas, donde hay una concentración brutal de exposición por parte de fondos y de particulares, y son precisamente las compañías que tienen un futuro aparentemente muy bonito, pero que cotizan con múltiplos altísimos, ¿no? O históricos, como Ujú. le pasa a Nvidia. Sin embargo, en China estamos viendo que hay un elemento muy importante que es el inmobiliario que parece que no termina de recuperarse. Su peso en la economía china es tremendo. Los promotores presentan un elevado grado de apalancamiento y el vencimiento de su deuda se concentra en plazos muy cortos. Entiendo que esto puede tener un efecto contagio en el sector financiero y también en los gobiernos locales, ¿no? Donde hay un apalancamiento importante. Claro, por eso la bolsa baja un 75% desde máximos del 2007 y ya está en Mm. precio. Por eso los bancos chinos cotizan a los mismos múltiplos que cotizaban los bancos estadounidenses en 2009, cuando el colapso de la burbuja inmobiliaria era en Estados Unidos y cuando el mercado, digamos, el sector bancario, tanto en Estados Unidos como en Europa, bajó un 90%. Es decir, estamos replicando el mismo patrón y a finales del 2008, principios del 2009, nadie hablaba de la recuperación del SP ni de la recuperación de los bancos. Se hablaba de cuál iba a ser el siguiente banco en quebrar después de Lehman. Llegan tardísimos esos argumentos, en mi opinión al menos, ¿no? Están trabajando sobre datos que ya han tenido un efecto en la cotización de los Ya. activos, ¿no? Con lo cual, al final, si vas a buscar un suelo para 2 meses, tienes que ser tremendamente fino a la hora de hacer el timing. Pero si lo Mm. que estás pensando es una inversión a 5 o 10 años vista, no necesitas ser tan fino. Eh, para mí, sí, claro, siempre decimos lo mismo, en los altos de mercado todo es bonito y en los mínimos de mercado todo es feo. Si no, no se cumpliría el concepto de la capitulación, ¿no? Entonces, bueno, sí, el hecho de que todo el mundo escriba cosas tan malas sobre China, a mí me tranquilizan, no me pone nervioso. ¿Y las valoraciones las ves mucho más ajustadas en Estados Unidos y en Europa? ¿No crees que los resultados están siendo muy buenos y que por lo tanto hay todavía potencial al alza? Bueno, mira Nvidia, ¿no? Con un ratio precios-venta de 41. Y dices, vale, porque es que se va a forrar y va a vender lo que no está escrito en los próximos 10 años. Te digo, bueno, también había un pronóstico de que Tesla se iba a hacer dueño del mercado de coches eléctricos. Lo fue durante un tiempo y de repente te aparecen compañías como NIO, como BYD, que son chinas, eh, contra las que empiezan a poner aranceles, ya hay un 25% de aranceles porque se están comiendo el mercado, ¿no? Y dices, ¿qué le pasa a Tesla? Digo, pues que ha tenido que bajar casi a la mitad el precio de ciertos vehículos para ser competitivo y entonces Ujú. empieza a ganar menos y a Tesla no pinta tan bien. Digo, ¿por qué? Pues porque hacer análisis de lo que va a pasar de aquí a 10 años
es tirar una moneda al aire. Nvidia hoy tiene una posición, como diría el nombre, envidiosa para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque es el principal suministrador de semiconductores o en este caso de tarjetas gráficas de última generación que se va a beneficiar de todo lo que es la explosión de la inteligencia artificial. Pero no seamos tontos, están invirtiendo como locos Amazon, Apple, todo tipo de compañías en desarrollar sus propios chips y sus propias tarjetas. Con lo cual, de aquí en 3-4 años, nadie sabe realmente cuál va a ser la cuota de mercado que va a tener Nvidia y si esas previsiones de venta a 10 años vista que están permitiendo alcanzar valoraciones totalmente estratosféricas y que el ejemplo es muy sencillo. Nvidia vale más en bolsa a día de hoy que Amazon y que Google, pero lo cierto es que gana una décima parte de lo que ganan estas compañías. Es decir, cuando te vas a Amazon se está ingresando unos 540 billones de beneficio cuando Nvidia gana 45. Entonces dices, estás poniendo muchísima carne en esa barbacoa, estás dando por hecho que Nvidia va a ser un tiro, no hoy, los próximos 10, 12 años sin que nadie le haga la competencia, cosa que es tremendamente complejo. Por tanto, el momento o la explicación que te lleva a apostar sobre un valor en el corto plazo tiene sentido, pero a largo plazo las preguntas empiezan a surgir y dices, oye, también se pensaba que Cisco iba a ser líder de enrutamiento de Internet en el año 2000 y por eso era de las 3 compañías que más valían. Pero Cisco luego no ha vuelto a esos máximos, jamás. Eso te da una idea de cómo se pronostica a largo plazo y luego la realidad que se encuentran los inversores. En este entorno hay otros elementos importantes que son expectativas de tipos de interés y para ello tenemos datos de crecimiento y también datos de inflación. Los últimos datos de crecimiento que hemos tenido en Europa, hoy por ejemplo Alemania, indican algo que ya conocíamos, ¿no? No cambia mucho la ruta del Banco Central Europeo. Yo creo que no. Alemania es uno de los países que ahora mismo más lastra el crecimiento en Europa. Ha sido durante mucho tiempo la locomotora. Hoy está sufriendo de un modelo económico a lo mejor que no se ha adaptado a las nuevas situaciones y un sector que pesa mucho como es el de la automoción que se está viendo pues claramente atacado pues por esta transición a lo que es un modelo verde donde China pues es mucho más competitivo que Alemania a la hora de fabricar vehículos. Tuvo previamente el problema de que dependía excesivamente de la energía que provenía de Rusia, ha tenido muchos problemas. Europa no crece, estamos desde hace 4 trimestres con crecimientos entre el menos 0,1 y el más 0,1, es decir, básicamente estamos en una estanflación de libro, con inflaciones muy elevadas todavía y sin crecimiento. Lo mismo pasa en Reino Unido, el otro día conocimos los datos de Japón del 4º trimestre también, pero el mercado no está dejándose llevar por la realidad de que hay pues 3 de las 5 economías más importantes del mundo en recesión o flirteando con la recesión. En Estados Unidos el crecimiento sigue siendo muy sólido, pero es que siguen implementando políticas fiscales expansivas, a pesar de que hay crecimiento económico muy sólido, y eso les está llevando a una situación de un déficit cada vez más sostenido por encima de cotas del menos 5 y que la deuda crece y crece y ya está casi en 130% sobre el PIB, ¿no? Es un problema a futuro muy serio. Lo que pasa es que en el corto plazo el efecto que produce es muy positivo porque generas crecimiento a corto plazo en detrimento del crecimiento a largo plazo. Pensando ya la semana que viene, ¿dónde vas a mirar? ¿Qué va a ser importante para ti? Los datos de inflación van a ser cruciales. No es tan importante el dato suelto, pero como todo el mundo está pendiente de qué van a hacer el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, y va a depender de si la inflación, el último dato del IPC en Estados Unidos sorprendió con un par de décimas al alza y eso ha parado pues las expectativas de bajadas drásticas de tasas de interés este año, ¿no? El mercado pensaba que empezábamos ya en marzo y han empezado a trabajar con la expectativa de junio. Yo creo que el dato de PCE, que es el Personal Consumption Expenditure, no va a ser tan malo como el del IPC porque el factor del shelter, que es la vivienda, pesa mucho menos en este índice. Por tanto, probablemente se vuelvan a reforzar las ideas de que las bajadas de tipos van a llegar antes que después. Y en el caso de Europa va a ocurrir lo mismo. Yo creo que todo el mundo desea escuchar al BCE decir cuándo comienzan y cuánto van a bajar, pero en cada reunión Christine Lagarde intenta decir que depende de los datos y no se quiere mojar. Tal vez estos datos de inflación despejen un poquito la duda. Bueno, pues pondremos ahí en el radar esos datos de inflación e iremos viendo qué interpretan el mercado y cómo lo ven. Una cosita más, Pablo, el tema de los flujos.
¿Cómo estás viendo los flujos de capital hacia uno y otro lado, hacia una y otra región? Bueno, pues curiosamente la bolsa europea, hablando del Eurostock 600, te cotiza más o menos a un precio earnings 12 meses de 13,6, que está por debajo de la media de los últimos 10 años, y de ahí sale dinero, no está entrando. Y donde está entrando es en la bolsa americana, que tiene una cotización en términos de múltiplos muy por encima de su media histórica. Parece como que seguimos un poco con el concepto FOMO, ¿no? De el fear of missing out, la gente persiguiendo aquello que mejor lo hace y huyendo de aquellas cosas Ujú. que se han quedado un poquito atrás, ¿no? O que lucen menos. Por tanto, yo, ya te digo, prefiero China, después Europa, antes que Estados Unidos, Mm. y por supuesto inversiones alternativas que tienen correlación alta con la bolsa, como por ejemplo las criptomonedas. Creo que son una oportunidad mucho mejor ahora de cara al halving que lo que puede ser invertir en las tecnológicas estadounidenses. Si quieres algo que tenga, digamos, agresividad, creo que es un activo que hay que vigilar, mirar. Yo desde luego ya he invertido y creo que nos vayamos a llevar una gran sorpresa con el retorno que van a ofrecer durante el próximo año.